Teresa tardía, como ella misma afirma, tiene otros poemas ya publicados en distintas revistas, como pueden ser Caminos Inciertos, Una de Pamplona, Constantes Vitales, por citar de algunas de las más conocidas. No quiero extenderme, pues vamos a tener un acto largo y muy completo, y porque Daniela Araya nos va a expresar a continuación una semblanza mucho más precisa de la autora. Y yo voy a hablar de mi relación personal con Teresa y con su poesía. Cuando Teresa me invitó a acompañarle, y además ya sabía que iba a estar también acompañado, yo le pregunté, bueno, ¿y qué puedo aportar? ¿Qué quieres que diga? Y ella me dijo con una naturalidad exquisita, quiero que digas lo que me dices en nuestras conversaciones y en nuestros correos, porque siento que tú me comprendes. Y además muy bien, y desde el primer momento me produjo ternura, ternura que ha ido aumentando conforme ha avanzado ese conocimiento, porque su universo poético también me parece tierno y me parece complejo, y solo quiere que la comprendan desde la ternura. Lo dice ella misma en versos publicados anteriormente, creo que en la querida revista Constantes Vitales del Ateneo Navarro. Teresa dice: y dicen de mí que no hay quien me entienda, que ahora mi lengua se ha vuelto incomprensible, que todo en realidad es mucho más fácil, que desvelar la vida oculta de una rosa es estúpido. Y precisamente esa ternura es por lo que a mí me gusta leer lo que ella escribe. Y esto me lleva a otro rasgo propio de la escritura de Teresa, que es la feminidad. Es muy femenina en su forma de entender la relación con el arte. Hablo de gustarse, de reconocerse como mujer poéticamente hablando, de reivindicarse como sujeto femenino que piensa, siente y sueña por sí misma. Y otra señal de identidad que yo destacaría en Teresa es el hambre. Teresa tiene un hambre como actitud y no tiene pereza para hacer aquello que quiere saber. Se mueve a otra comunidad si es necesario para recibir un curso, una conferencia, para recibir un premio. Como ejemplo, para ella ha sido muy importante este reconocimiento porque le supone una reafirmación de su oficio de poeta. Y además es muy generosa, Teresa es muy generosa porque quiere compartir su alegría con los demás. Y es muy agradecida porque nunca olvida sus raíces ni aquellos que le ayudaron o le influyeron en un momento determinado de su vida. Y creo humildemente, ya con esto termino, que no es casualidad que la terapeuta, ella nos hablará mejor, Teresa, indague en la escritura, en su relación con ella y nos presente esta conjura de las letras, de la que ella, por su profesión y por su vocación, tanto sabe. Enhorabuena y muchas gracias. Este es el texto que hoy nos hace llegar Teresa Ramos. Como no pocos poetas decimonónicos franceses, su obra toma forma físicamente como plaqué, opúsculo sencillo, cuidadosa y bellamente maquetado. Creo que están también a la salida de esto ya. ¿Sí? En ella, en esta plaqué, en este texto, como aquellos arriesgados, da a conocer su obra. Y entre el público que estoy viendo, entre otros muchos escritores, por esto estoy viendo con muchos de vosotros hoy aquí. 6 poemas, algunos versos de incluso más de 16 sílabas, con la complejidad que ello entraña, sin rima, mayor complejidad aún, sin mayores artificios, ni métricos ni retóricos. Hablaba Daniel de la ternura, yo diría de la veracidad. Es muy difícil escribir sin tener en cuenta todo ese artificio retórico que nos ayuda a librarse de ellos es realmente un mérito. No son las convenciones, por lo tanto, lo que preocupa ni sustenta su escritura. Así lo dirá ella misma en su primera composición. El libro y mi persona danzarán de verso libre y de amor impreso. En ocasiones esperanza, en ocasiones desazón, que quien se adentra siempre en los vericuetos del arte poético. A través de esta vivencia general son otros muchos los temas o subtemas que se apuntan. El primero, quizás el más destacado, el de la poesía entendida como misterio, como descubrimiento, como permanencia. Este será uno de los ejes fundamentales, y cito versos de la propia autora. Transitar poemas es abrir los ojos y ganar tierra al naufragio del tiempo.
con su capa de inmortalidad. Más tarde, en otro poema dirá: guardar diferente de las horas. A este permanecer en el tiempo hay que unir otro tema consustancial a todos ellos: la necesidad de leer como instrumento de una búsqueda, de mapa, dirá a menudo, incluso de reto, y vuelvo a citar: jugarme la vida frente a un verso. Y ello en tanto que obliga a cambiar y a recomponerse. Leer para expulsar fantasmas, nos dirá Teresa. O, y vuelvo a citar textualmente, construir mi nueva casa. He aquí una metáfora, la de la casa, que está presente en toda su composición. La actividad de la escritura, nos dice Teresa, da sentido a la propia vida, nos libera. El ser poeta, en su caso, como quien da nombre a reinos todavía inexistentes, y dirá ella misma: una patria sin bandera, sin hambre, sin miedo. Una actividad que nos liga a los demás. Este es quizás mi verso preferido: paisajes con sus gentes. La creación, también para ella, es una potencia salvadora. Un acto que culminará y completará, dice la poeta, con un compromiso y una entrega. Te prometo lealtad, dirá ella misma, y lo dirá asumiendo al final de sus versos el conjunto del texto. Nos hallamos, por lo tanto, ante una poesía sustantiva, ocasionalmente metafórica. Sin embargo, esta recurrencia a los tropos no impide nunca una sencillez transparente. Hay también, para el que quiera encontrarlas, imágenes mucho más atrevidas, más subjetivas, como la noche gatuna, que llega a decir en algún poema, como los ojos heridos de luna, o en un grado más alto, en un grado que se acercaría casi al surrealismo, cuando dice deslizarse azul por mi amarillo. Existe también, subyace, de manera más sutil, bastante más desdibujada, la presencia implícita, no siempre más implícita que explícita, porque en ocasiones lo podemos ver, de un tú. Es el tú al que el emisor, al que ese yo lírico apela, al que parece necesitar, al que parece dirigir en no pocos momentos su labor poemática. Respecto a la forma, retomamos la cita del comienzo: el libro y mi persona danzarán de verso libre y de amor impreso. Es fácil apreciar esta libertad en la medida misma del metro. Y una primera lectura nos va a permitir observar que los márgenes del verso fluctúan, y no solo en su albedrío en el cómputo silábico, lo hacen también en el gusto por los sirremas, es decir, por esa acusada ligazón sintáctico-semántica de muchos de sus elementos, y en la holgura de las oraciones compuestas. En todas ellas, la idea, la noción, el concepto va a rebasar la lógica, la longitud del verso individual y va a extenderse a los sucesivos y olvidar las manos agrietadas del invierno, en esta casualidad por espectros y por mí. Es el énfasis que se consigue hacer con los problemas siempre bien conseguidos. Se trata, es preciso advertirlo, de una vinculación suave, fluida, que nunca llega a la brusquedad o ruptura abrupta del encabalgamiento. En ella se avienen y confluyen el conjunto semántico y acentual de sus versos. Es el suyo, parece querer decirnos, un pensamiento complejo, que requiere de un desarrollo discursivo compuesto de conceptos que viene a explicitar en todos y cada uno de los poemas. Este desarrollo está fundamentado en la suma, en la adición de elementos, y creo que es uno de los rasgos más particulares y definitorios de la poeta. Así, esa enumeración, ese discurrir a través de justaposiciones, de coordinadas copulativas. Son muchos los versos, comprobarán que comienzan con la conjunción y. En un plano más eminentemente retórico existen paralelismos sintácticos. Hay muchísimas estrofas que comienzan con ese infinitivo, con un infinitivo. Es también personal, es diferencial, es algo propio de la autora, esa repetida elipsis de un verbo a menudo sobreentendido, que somos nosotros, los lectores, quienes estamos obligados a completar. Ese verbo que nos escribe, que se presupone, es casi siempre el verbo ser, el verbo de la esencia. Es el verbo del estado, de la inacción, y aquí quisiera llenar, quisiera que todo lo dicho hasta ahora concluyera, es el verbo de la acción.
La conjura de las letras es una reflexión, es una propuesta, es una invitación, viene a ser una definición de qué concibe la poeta por poesía. En ello, muy relacionado con ello, está el dominio del tiempo presente. Todo ello va a caminar siempre en la misma dirección. Sin embargo, va a atenuar ese tono enunciativo, como habíamos dicho antes al hablar del yo lírico, la vivencia humana, la vivencia de la poeta. Esa primera persona que va a encarnar, va a testimoniar y va a dar sentido hasta hacerla propia a la problemática a la que ya aludimos, al acto, al hecho y al producto de la creación. Es la creación, el acto de crear de nuestra poeta. Es su poesía hecha persona. Me agrada especialmente la sencillez que destila este texto. Una marca de sinceridad, de valía y valiosa, que no siempre es lo mismo, y en este caso se conjugan en una misma realidad. El cuidado en la edición, el cuidado de la puesta en escena, el cariño que dio y al que hacía mención Daniel al comienzo su escritura y el afecto con el que hoy Teresa nos hace llegar su obra, es a todas luces lo que yo creo que ya debo callar y dejar que escuchen. Antes, sin embargo, escucharemos unas palabras a la propia Teresa. Bueno, una cosa que tengo que decir cuando yo me presento a un concurso, yo quiero ser publicada justamente para esto, para que alguien que no sea yo desde fuera pueda analizar mi obra, porque yo me siento incapaz. No sabía que había tantas cosas dentro. Bueno, bromas aparte, buenas noches de nuevo. Gracias a todas y a todos que estáis aquí, a mi familia que está por ahí, a mis amigos de teatro, del Ateneo, a vecinos, bueno, impresionante. A mi profesor de filosofía, a Grupo de Capelas, mucha gente que estáis por aquí, que bueno, para mí sois importantes. Quiero agradecer especialmente a mis colegas del Ateneo, del Grupo Ángel Urrutia, que estén aquí, el que me hayan acompañado en mi desarrollo como poeta. Yo creo que no podría escribir como escribo ahora de no haber participado del grupo, con todo lo que supone de llevar semanalmente un poema, criticarlo, discutirlo, cosa que no siempre es fácil, ¿no? Porque los autores nos apegamos a nuestra obra y son como pequeñas criaturas que, bueno, pues a veces nos cuesta reconocer que no está bien o que hay que matizar algún aspecto. También creo que escribo como escribo y bueno, pues por toda mi trayectoria personal, yo soy hoy día la persona que soy, por el recorrido vital que he hecho, por todas las relaciones que me han acompañado en mi vida, desde la familia, relaciones profesionales, compañeros de poesía, todo mi recorrido personal es el que me ha llevado a escribir. Como decía Margarita, yo soy una poeta tardía. Yo empecé a escribir hace un poquito relativamente. Y empecé a escribir porque tenía una necesidad de contar lo que percibía. En cuanto a la conjura de las letras, yo la escribí después de hacer un taller de poesía. Estaba en un sitio que suelo ir en verano, a la Universidad Pelayo, un sitio que me encanta, la universidad con el mar ahí cerquita, y de pronto me preguntaba por qué dedico este tiempo para estar aquí aprendiendo y escribiendo, ¿no? Y de ahí surge, de ahí empiezo a escribir. Me dejo llevar y bueno, hay una primera parte que la escribo en ese momento y otra que no, la parte del final hay poemas que son anteriores. Entonces revisé todo y al final acabó saliendo este libro. Yo por mi parte, por lo menos, me gustaría que contribuyera en parte a poner un poco de luz en este disparate que estamos viviendo y que la defensa de lo vivo
esté por encima de muchas otras cosas. Y la poesía es algo vivo. La poesía surge del contacto con el interior de cada uno, con el contacto con nuestras emociones y con el contacto con la vida. El poeta está mirando el mundo, hace una reflexión, un proceso interior de reciclado, se podría decir, o de, no sé cómo definirlo, de cada uno a su manera, y después lo devuelve como una obra. Y que creo que cuando escribimos definimos un poco mejor nuestra propia realidad y la realidad del entorno en el que estamos inscritos. Todos estamos interactuando, nos hablemos o no nos hablemos, más o menos, estamos formando parte de una comunidad. El poeta quizás pues ese sujeto un poco particular, vamos a decir, que dedica a veces su tiempo a mirar dentro y a devolver esa obra. Dice Einstein, el mundo es un lugar peligroso, no por causa de los que hacen el mal, sino por aquellos que no hacen nada por evitarlo. En una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Ahora os voy a leer un poema mío, que no está en el poemario, pero bueno, se lo leo y después que piense, se deja sentir y dice, se llama Lugares y dice: existen lugares a los que jamás iré, me faltan los pies, el agua que riegue el crecer robusto de sus pasos, me falta la música que anime mis tendones, el grito que rompa las cadenas, el bombeo de un corazón que me temple. Me falta la escafandra, la nave y el paisaje lunar para caminar universos. Tal vez muera joven, con los ojos quemados por una pequeña pantalla de ordenador. Cuando la enfermedad me cierre las ventanas y haya aprendido a mirar por fin adentro de esa luz que ya no daña, lejos de tantas cosas. Viajaré dispuesta hacia esos campos de arrozales que cultivaron para nosotros, entre el rumor de los juncos del espejo del sol, hacia ese tiempo ahora pretérito. Iré, te lo juro, con las manos sucias de quien aprende a plantar un huerto, partiré entre el amanecer y el ocaso, yo que fui hija de la noche. Desvanecida caminaré sin pies por las calles de los días nuevos que respiran solitarios, entre las acacias mudas en este desconocido parque de un innominado país extranjero. La poesía no tiene que hablar sobre la realidad, porque ella misma es la realidad, dice Antonio Gamorena. Es la conciencia de algo de lo que no se puede tener conciencia de ninguna otra manera, dice Juan Carlos Mestre. La poesía representa a cualquier ser humano que quiere ser dueño de su conciencia, sus opiniones y sus sentimientos. Luis García Montero. ¿Para qué escribe uno si no es para juntar sus pedazos? Desde que entramos en la escuela o la iglesia, la educación nos descuartiza, nos enseña a divorciar el alma del cuerpo y la razón del corazón. Eduardo Galeano. La poesía es lo real absoluto, Novalis. La poesía es revelación, es vida en esencia, es el universo que se pone en pie. Si la verdadera poesía contiene siempre en su esencia un sentido de rebelión, es porque ella es protesta contra los límites impuestos al hombre por el hombre mismo y por la naturaleza. La poesía es la desesperación de nuestras limitaciones. Vicente Huidobro. La poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono, operación capaz de cambiar el mundo. El poema es un caracol donde resuena la música del mundo y metros y rimas no son sino correspondencias, ecos de la armonía universal. Y voy a terminar y les doy las gracias a todos por estar aquí y acompañarme con un poema que es mío, de González Rojas. Dice: no tenemos talento, es que no tenemos talento. Lo que nos pasa es que no tenemos talento. A lo sumo oímos voces. Eso es lo que oímos. Un centelleo, un parpadeo y ahí mismo voces.
Teresa oyó voces. El loco que vi ayer en el metro oyó voces. ¿Cuál metro? Si aquí no hay metro. Nunca hubo aquí metro. Lo que hubo fueron al galope caballos. Si es que en este cuarto del 3x3 hubo alguna vez caballos en el espejo. Muchas gracias. Y olvidar las manos agrietadas del invierno en esta casa habitada por espectros y por mí. Me acompañan las palabras como dardos sobre mi conciencia. Me rindo a evidencia de nuevo. Vuelvo a encontrarme sedienta y avergonzada de mi hambre.
Necesito comprender la materia que sostiene un verso, el hormigón del ritmo que lo invade, y esa sal que alienta el cuerpo dormido en las horas del estío. Otra vez el autor me pone contra las cuerdas del misterio y me empuja a un nuevo abismo y a quemar las banderas de esta patria prestada que no me pertenece. No existe para mí elección posible. He de navegar entre las líneas de este navío, sin brújula, en medio de las letras y sus cauces. Me proveo de agua y de frutas. Esta vez no me azotará la enfermedad. Esta vez no arderán mis vísceras. Esta vez el libro y mi persona danzarán de verso libre y de amor impreso. Por el verbo que aún no sabe que ha de nacer, ni el sentido de su existir. Transitar poemas es abrir los ojos. Abrir los ojos y ganar tierra en naufragio del tiempo, con su capa de inmortalidad. Para huir de las uñas de la noche y deslizar mi pelo largo por la espalda del miedo. Seguir las líneas imprecisas de una verdad que me somete a tu luz. Ponerme gafas para transitar en calma paisajes imposibles. Vivir los epigramas. Son las líneas que jamás trazaste sobre mi piel. Restablecer la duda para darle alas al invierno. Leer para existir en la palabra que permanecerá incólume. Cuando ya no exista nada para mí, ni el pensamiento, ni siquiera yo misma. Gracias, Teresa, por estas palabras.
Cuando el verbo se derrama por los poros y las letras se sublevan en estrofas. Simulacro de esperanzas que se estrellan, sucumben en la espera y más tarde, súbitas, remontan fieles con su brío. Cuando tus manos son la pluma que dispara sobre el miedo y miran esos ojos entornados de soslayo a la piel púrpura de un poema. Llega el sueño dócil a mecer la noche que arrulla el dolor, y las letras se emborrachan en una danza disparatada de flores silvestres y su risa más tenue. Con verso mensajero que vive a la intemperie, creador de un lenguaje sin aristas, sin cristales rotos, para entregar las flores a una tierra baldía, para regarla de color, imperioso afán de hablar en verso. Ser poeta es jugar una partida a la muerte, es abrirle la puerta al mar, defender la vida sobre las razones contaminadas de un exceso de cordura, vivir en la herida de mirar estrellas, exprimirse de tinta y desangrarse de versos. Las ideas discurren por la única patria posible que es el poema, una patria sin bandera, sin hambre, sin miedo, y con la luz precisa de la palabra exacta que se atreve a renombrar lo que aún no existe. Ayer subí a la calle empedrada. Era el verano en su declive. Sus pasos enfundados en versos. Yo saltaba calle abajo, inundada de coplas. Turbada de silencio en la ciudad del saber. Escuché sus muros, me vencieron sus vítores. Presentí los tiempos, cabalgaron desbocados al castillo donde habita la matriz del poema. Desprenderme, inevitable, inminente trayecto. Mis ojos, heridos de luna, podaban árboles alejando mi mirada de la suya. Las paredes de mi estancia, tejidas de follaje, titilan ahora al escuchar su nombre, susurrado a 1000 kilómetros de sus manos. Oigo el viento en sus zapatos, radian melodías entre la suela y las hojas secas. Hoy azota la diáspora, sentencia del partir y la violencia al despedirme de sus huellas. Ciudad del profesor, piedra y saber, ¿cuál es la materia? ¿Quién sustenta la cátedra? ¿Cómo la ecuación que logre desentrañar su piel? Lejos, lejos de sus pasos, se aproxima la uva por pisar en esta tierra que pronto será suya. Deja que las rosas que debo entregarle se viertan en el epicentro de este ímpetu. Empújale, viento, empújale a tejer las costuras de mi cuerpo, a propiciar el milagro que me siembre en sus rincones, a deslizarse azul sobre mi amarillo. Y de pronto, desde su mirada, caiga sobre el mundo lentamente, que no de muerte, de vida, cavaremos él y yo esta fosa. Gracias. Mantu
escribir acerca de uno mismo con las ganas de nombrar lo que te importa, para servirlo en el texto impreso y así dejar constancia de la verdad que profesas, que se calla con las manos, o de la mentira propicia que necesitas recrear para vivir, amasar el barro que conjuga la idea que ha de nacer, darla a luz y recibirla. Es una forma de existir para uno mismo al renombrarse, callar lo que no debes decir, y abrir lugares imposibles para hacerlos tuyos. Es otorgar al verbo ese lugar preciso que hace mover mareas en las playas del crepúsculo. Uno escribe para encontrar lugares comunes, llenos de un aroma inesperado, lugares también como armas blancas que rasan a la coraza, que aprisionan. Escribir para poner los versos entre sones y gentes en el ritmo más tuyo que te ayuda a respirar, para restablecer el orden impreciso del pulso, para enseñar a los niños el valor del agua fresca, de la lluvia. Escribir para dejar de contar las cicatrices, para corregir las faltas de ortografía de los días cotidianos, para olvidar la falta irreparable y los imperdonables errores que jamás quisieras confesar, para que los versos de las noches difíciles se pierdan entre barricadas de razones y las páginas en blanco se tinten del rojo de las flores y de las preguntas que liberan, porque los dedos son raíles para tus ojos, tus oídos y la música de lo dicho en el papel, porque invitan a viajar sin moverte de tu casa, tomar aviones, surcar cielos desconocidos y reposar entre los versos líneas blancas que arrullan tus razones, ahora exhaustas. Dedos como embarcaciones para surcar mares desde la butaca de trabajo. Escribir el dibujo que no puedes hacer en la espalda de tu amante, acortar las distancias de las sábanas deshechas y de los besos que faltaron a la bahía. Let us pray.
humildad, sino por la valentía, porque han sido tremendamente valientes en tan solo 3 semanas de tener el coraje de cantar los temas. Solamente llevamos 3 o 4 semanas juntos, hay gente nueva, yo soy la primera de las nuevas, y creo que es un gran gesto de valentía y de compañerismo hacia nuestra compañera, igual que la poesía, el gospel es de